Para aumentar la masa muscular, en cuanto a nutrición se refiere, necesitas dos cosas: consumir suficientes calorías y consumir suficientes proteínas. El error más común que comete una persona cuando quiere aumentar la masa muscular y por más que entrena y siente que lo está haciendo bien, pero no aumenta la masa muscular y no ve esos resultados que espera, es porque la alimentación no es adecuada en cuanto a su objetivo se refiere. Es la típica persona que tú le preguntas: oye, ¿cuántas calorías estás consumiendo? Y te dice: no lo sé. Pero cuando le preguntas: ¿vale? ¿Y cuántas estás gastando? Tampoco lo sabe. Y cuando le preguntas: oye, ¿y cuánta cantidad de macronutrientes en cuanto a proteínas se refiere estás consumiendo al día? ¿Cuántos gramos consumes? Te dice: tampoco lo sé. Y aquí es donde está el gran detalle que tienes que tener en cuenta. Así que hoy vamos a ver qué es lo que tienes que comer para aumentar la masa muscular. El día de hoy te voy a dar una guía práctica que puedes seguir de cuáles son los mejores alimentos con el objetivo de aumentar la masa muscular. Te voy a explicar por qué suelen ser los mejores, como por ejemplo cuál es la diferencia entre la pechuga de pollo con el muslo o la carne, o qué diferencia hay con las lentejas o un batido de proteína, y cómo se suelen preparar. Así que presta mucha atención. Como este vídeo quiero que sea lo más completo posible, lo he dividido en dos, donde ahora vamos a hablar sobre la proteína y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre los carbohidratos y las grasas para que sepas cuáles elegir para tu objetivo. Entonces, lo primero que tienes que entender es que a nivel nutricional hay 3 macronutrientes que vamos a consumir en una dieta normalmente. Entonces, recuerda que la palabra macro viene de grande, por tanto necesitas consumos en grandes cantidades. Esos macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y esos macronutrientes son los que le aportan a tu cuerpo calorías, las cuales vas a necesitar consumir en grandes cantidades para aumentar la masa muscular. Entonces, hablando de la proteína es la fuente de las más importantes y tienes que prestarle mucha atención, ya que tu masa muscular está compuesta de aminoácidos y estos se encuentran en la proteína que consumes con los alimentos o la suplementación. Entonces, tienes la suerte de que no hay un único alimento que nos ayude a lograr ese objetivo. De hecho, hay cientos y te he hecho una lista, la cual voy a dividir en 7 categorías para que te quede muy claro, y vamos a elegir el mejor alimento de cada una de estas categorías y te lo voy a comparar con otros para que sepas realmente cuál es la diferencia. Entonces, quiero que le hagas una captura para que la tengas contigo y la categoría será la que ves en pantalla, con estos 7 tipos de categorías como tal. En la primera categoría estarían las aves de corral y aquí destaca la pechuga de pollo. De hecho, es el alimento más consumido en la parte del fitness por su alto contenido proteico. Tiene muy baja cantidad de grasas y es excelente en cuanto a biodisponibilidad, es decir, cuánta cantidad de proteína y nutrientes absorbe tu cuerpo a raíz de ese alimento. Ten en cuenta de que las carnes por lo regular son los mejores alimentos para aumentar la masa muscular, básicamente porque te estás consumiendo el músculo del animal. Entonces estás consumiendo músculo para el músculo. Solamente que como lo ves como un animal, lo ves distinto, pero realmente estás consumiendo la forma pura de masa muscular. Así que por eso suelen ser tan óptimos. En cuanto a la preparación, la forma más tradicional suele ser a la plancha, pero ten en cuenta que no puedes prepararte de muchas formas la mayoría de los alimentos que pongamos el día de hoy aquí en esta lista. Sin embargo, la más clásica es la plancha, porque pues básicamente no le pones más grasa, no le pones más ingredientes, y de esta forma pues tienes la pechuga con su cantidad de proteína de una forma, digamos, de lo más pura posible. Y la típica pregunta: ¿la puedo aderezar con especias, con sal y ese tipo de cosas? Sí, sin ningún problema. Ten en cuenta de que las especias como tal no tienen calorías, por tanto no van a influir negativamente en tu cuerpo. Simplemente le vas a dar ese sabor que a ti personalmente te guste y lo puedes hacer sin ningún problema. Así que dentro de la categoría de ave de corral nos quedaríamos con la pechuga de pollo. Al final te voy a hacer las comparativas con el muslo, otro tipo de carnes, ¿vale? Vale, así que de las aves nos quedamos con la pechuga. Luego pasamos a los huevos, que representan una categoría propia, básicamente por ser una proteína completa. De hecho, a nivel nutricional se considera la mejor fuente de proteína de todas, ya que ofrecen un perfil completo de aminoácidos esenciales y tienen una alta biodisponibilidad, lo que facilita su absorción. Entonces, en cuanto a la preparación, no afecta mucho si lo haces a la plancha, revueltos, duros, etc. Simplemente se recomienda no consumirlos crudos. La razón principal es el riesgo de intoxicación alimentaria por bacterias como por ejemplo la salmonela. Así que realmente prepáralos como tú quieras, no va a afectar de que tengan más o menos proteínas si lo fríes o no. Lo que sí que te recomiendo es que no te excedas en aceite, si lo haces a la plancha, que sea con un toque de aceite y ya está, pero no te va a afectar en la proteína como tal. Entonces, además desde un punto de vista nutricional, la cocción de los huevos mejora la digestibilidad de las proteínas, ya que la proteína del huevo cruda es solamente un 51% digerible, mientras que cuando lo tienes cocido, la digestibilidad aumenta hasta un 91%. Eso significa que tu cuerpo puede usar más eficientemente las proteínas de los huevos cocidos respecto a los huevos crudos. ¿Cuántos comer al día? Lo normal suele ser entre 2 y 3 huevos, sin embargo al final vamos a ver realmente de una forma mucho más coherente cuántos puedes consumir respecto a todo lo demás. Luego, por la tercera categoría son los pescados, y el salmón es un ejemplo destacado en esta categoría, no solamente porque es rico en proteínas, sino también porque es rico en ácidos omega 3. De hecho, son de las mejores fuentes de omega 3 en el mercado, entonces contribuyendo tanto a la construcción muscular, pero también a la salud cardiovascular. Si tuviera que elegir solamente un pescado sería este. No obstante,
todos los pescados y mariscos son una excelente fuente de proteína. Más o menos por la misma cantidad de pescado, es decir, 100 gramos, y coges prácticamente cualquiera, va a obtener casi la misma cantidad de proteínas. Entonces, el salmón no es que sea mejor proteína que, por ejemplo, la merluza u otro tipo de pescado. No, realmente es porque contiene más omega 3 y el omega 3 se consume muy poquito. Así que si puedes elegir uno, sería este. Sin embargo, dentro de los pescados, libremente escoge cualquiera, ya que son muy similares en cuanto a la calidad de proteína, solamente este cambia porque tiene omega 3. Luego entramos en la categoría de las carnes rojas. Dentro de todos los cortes, el más óptimo es el lomo de res. Esta carne ofrece proteínas de alta calidad y un perfil completo de aminoácidos y buena biodisponibilidad, siendo una excelente fuente de proteína para el crecimiento muscular. Dentro de las carnes rojas puedes elegir otro tipo de corte sin ningún problema. Sin embargo, aquí estamos obteniendo la cantidad pura de proteína por cada 100 gramos, ya que si, por ejemplo, como lo vamos al final, cuando añades un poco más de grasa a otro tipo de corte, estás restándole la cantidad de proteína por cada 100 gramos. Pero lo vamos a ver al final para que lo entiendas de una mejor manera. Pero dentro de las categorías de las carnes rojas, me quedaría con el lomo porque va a ser de lo más óptimo, va a tener una cantidad de calorías bastante óptima también, y a nivel de salud pues son de los mejores cortes. En cuanto a los lácteos y calidad de proteína y cantidad por cada 100 gramos, el queso cottage, por ejemplo, y el yogur griego son ejemplos de lácteos con muy buena cantidad de proteínas por cada 100 gramos. Entonces van a proporcionar aparte de calcio y otros nutrientes esenciales, se absorbe bastante bien, y si tuviese que elegir solamente dos serían estos. Pero de igual manera, cualquier tipo de lácteo suele ser una buena fuente de proteína. Lo que miraría en este punto es que no tengas intolerancia a la lactosa, ya que si realmente no te sienta bien, pues todo lo que sea lácteo lo descartarías simplemente por un problema digestivo. Pero bueno, si te sienta bien, sería el queso cottage y el yogur griego. Dentro de los lácteos, ¿puedo consumir otro? Claro, sin ningún problema, solamente que estamos eligiendo los mejores. Como sexta categoría tenemos los suplementos ricos en proteína. Estos incluyen proteínas en suero, la caseína y bueno, todo en general. Y esos suelen ser bastante óptimos como complemento. Yo personalmente a grandes rasgos te recomiendo la proteína whey, ya que es la proteína la más barata, se absorbe bastante bien, y dentro de las que tienes en el mercado son las que más vas a encontrar prácticamente en cualquier lugar. Sin embargo, también depende mucho de tu digestibilidad y cómo te sientas con los lácteos. Entonces, si por ejemplo no eres muy tolerante a la lactosa, iría mejor por un aislado o un hidrolizado de proteína, ya que contiene menos lactosa. Así que ya dependerá mucho de ti. Si me quedaría con uno, sería con la whey. Sin embargo, si no eres tolerante, me quedaría con la aislada de proteína. Luego, en cuanto a las legumbres, estas son las mis fuentes favoritas cuando tienes poco presupuesto, y también si necesitas consumir más calorías, ya que cuando incluyes por ejemplo la lenteja, los garbanzos o los frijoles, son especialmente importantes para vegetarianos y veganos, ya que ofrecen una fuente significativa de proteínas de fuente vegetal, además de fibra y otros nutrientes. Así que cuando tengas que elegir una fuente de proteína, pues aquí tienes estas categorías, y si tuvieras que elegir una, pues los que te acabo de mencionar anteriormente. Entonces te preguntarás, ¿qué pasa si a lo mejor tengo otro tipo de corte o otro tipo de fuente de proteína? ¿Qué hago? Vale. Realmente aquí hemos elegido las mejores por la cantidad de biodisponibilidad que contienen, es decir, por la cantidad mínima de ese alimento, el que más proteína te dé y puedas llegar a sus requerimientos y que sean los mejores. Sin embargo, por ejemplo, cogemos un animal, en este caso va a ser la gallina, pollo. Realmente tú puedes elegir contramuslo, puedes elegir el muslo, puedes elegir la pechuga, entre otros cortes sin ningún problema, porque igualmente contiene proteína de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú cuando, por ejemplo, eliges otra fuente, como puede ser el muslo, contiene más cantidad de grasa. ¿Eso es malo? No. Lo que pasa es que por cada 100 gramos contiene menos cantidad de proteína porque ya estamos añadiendo lo que es la piel del animal o también lo que viene siendo la grasa del mismo. Realmente, cuando tú tienes este objetivo de aumentar la masa muscular, puede llegar a ser incluso más interesante. ¿Por qué? Porque vas a incrementar la cantidad de calorías. Consumir el muslo, ya sea que lo prepares de forma sudada o lo hagas, por ejemplo, en la plancha y demás, realmente es una buena opción porque también estás incrementando el número de calorías. No es que sea malo de por sí, realmente de que una fuente animal sea dañina o perjudicial para tu salud, realmente no lo es como lo quiere vender la industria. Realmente el factor aquí determinante es cómo ha sido la crianza de ese animal. Tú, por ejemplo, tienes la opción, la suerte de poder adquirir ese tipo de alimentos que han sido criados en granjas, que han sido mucho más cuidados. La calidad del animal es mucho mejor en cuanto a nivel de propiedades de biodisponibilidad, y prácticamente puedes consumir cualquier corte sin ningún problema que pueda perjudicarte a nivel de salud, porque realmente no hay ningún problema en ello. No es simplemente el hecho porque sea grasa, sino que cuando, por ejemplo, el cerdo o la vaca no ha sido criado de la mejor manera, gran parte de las toxinas que puede ir almacenando a lo largo del tiempo se queda en esas células adiposas, en la grasa, y pues las vas a ingerir. Entonces realmente el problema en sí es cuando consumes mucha cantidad de este tipo y a lo mejor te mueves poco, te expones muy poco al sol y tienes un estilo de vida sedentario y estás consumiendo una cantidad de grasa saturada más de la que tu cuerpo puede tolerar cuando tienes malos estilos de vida. Sin embargo, cuando tú entrenas, tienes un estilo de vida activo, te expones al sol, tu cuerpo va realmente a utilizar la proteína y las grasas de forma óptima. Así que eso va a ser lo más importante.
todas formas, todas las fuentes que te acabo de comentar ahora son válidas, sin embargo, hemos elegido las mejores de cada una de ellas, que con eso ya será suficiente. Entonces, voy a hacerte una comparativa, de hecho te voy a compartir pantalla utilizando la plataforma con la que yo organizo la dieta de mis clientes y también es la plataforma del club, para que veas, por ejemplo, las diferencias por cada 100 gramos. Por ejemplo, si cojo pechuga de pollo, si cojo, por ejemplo, muslo, y si cojo, por ejemplo, proteína en polvo y si cogemos lentejas, ¿cuál será la diferencia real en cada una de ellas? Mira, te voy a hacer aquí la comparativa para que veas realmente cuando cogemos diferentes alimentos cuál va a ser la diferencia en cuanto a proteínas, en cuanto a calorías, en cuanto a digestibilidad y otras ocasiones. Mira, por ejemplo, aquí estoy utilizando el software, el dietario del club, en este caso, para tener en cuenta en este caso las calorías que vamos a ingerir y también la cantidad de proteínas. Por ejemplo, he elegido 4 alimentos, que en este caso es pechuga de pollo, contra muslo de pollo con piel, lentejas y proteína whey. Estos son tipos de proteínas que vas a encontrar tanto de origen animal, vegetal y suplementación, y quiero que mires lo siguiente. Por ejemplo, si yo aquí le doy a 100 gramos en cuanto a cantidad de pechuga de pollo, la cantidad que tiene de proteína son 22 gramos. Sin embargo, de contramuslo son 18 gramos, es un poquito menos. En lentejas te vas a dar cuenta que es un poquito más por cada 100, son 25 gramos de proteína. Por eso las proteínas vegetales son muy interesantes. Y por ejemplo, en proteína whey, pues son 71 gramos de proteína. Por eso los batidos de proteína es lo más alto en proteína porque es proteína concentrada, ¿vale? Es lo más puro en cuanto a proteína vas a encontrar, ya que es no un suplemento como tal. Dicho esto, ¿cuáles van a ser las diferencias? Por ejemplo, si tú estás en una etapa de volumen y en una etapa de aumento de la masa muscular, es interesante cualquier tipo de este tipo de proteínas, precisamente porque vas a tener una cantidad de proteína completa. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú quieres aumentar la masa muscular, también necesita calorías, que lo veremos en el segundo vídeo de los carbohidratos y las grasas para aumentar la masa muscular. Vas a necesitar calorías. Por tanto, por cada 100 gramos de pechuga de pollo, estoy consumiendo 100 calorías y 22 gramos de proteína. Es una muy buena fuente cuando quieres perder grasa o también aumentar la masa muscular, porque en una pequeña porción estás consumiendo mucha cantidad de proteína. De hecho, si te fijas, carbohidratos no tiene y grasas contiene muy poquito y contiene pocas calorías. De hecho, la pechuga de pollo para perder grasa es súper buena porque es una alta cantidad de proteínas, pero muy poquitas calorías, ¿vale? Como ves aquí. Luego, el contramuslo de pollo tiene un poco más de calorías, ¿vale? Tiene un poquito menos de proteínas, pero tiene más grasas, ¿vale? Y es por eso que tiene más calorías, porque tiene más grasa. No es que sea malo, de hecho, incluso por una etapa de volumen viene mejor, porque estás incrementando aún más el consumo de calorías. Así que es una buena fuente también. Así que si es un muslo o un contramuslo, adelante, no hay ningún problema. Luego, aquí por ejemplo te muestro las lentejas, que es otra buena fuente de proteínas, y aquí tienes que tener en cuenta lo siguiente. A pesar de que es un poquito más de proteína respecto a todo lo demás, ojo, estamos comparando todo por cada 100 gramos, es que la digestibilidad y la biodisponibilidad es un poquito menor. Es decir, la cantidad de proteína total que tu cuerpo va a absorber va a ser un poquito menor en la proteína vegetal respecto a la proteína animal por su biodisponibilidad, también la cantidad de fibra que contiene, y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, no quiere decir que sea mala, simplemente que esta cantidad completa el cuerpo no la absorbe, pero eso no quiere decir que vas a absorber la mitad, no, solamente es un poquito menos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta de esto? Que por cada 100 gramos de alimento estás consumiendo 353 calorías. Estás consumiendo el triple de calorías que, por ejemplo, la pechuga de pollo. Y está bien, sobre todo cuando quieres aumentar la masa muscular porque estás incrementando calorías, cosa que necesitas. También estás consumiendo carbohidratos, de hecho, si te fijas, es el único alimento rico en carbohidratos, el más que tiene. Y grasas, pues tiene poca cantidad. Entonces, lo que hace que contenga tantas calorías es la cantidad de carbohidratos que contiene. De hecho, contiene más carbohidrato que proteína, ¿vale? Y luego la proteína whey, pues si te das cuenta, pues por cada 100 gramos contiene 71 gramos de proteína. Es un poquito más calórico si miras los 100 gramos. Sin embargo, cuando tú te tomas un batido de proteína, por lo regular, la toma, de hecho aquí tengo un shaker, la cantidad de proteína son aproximadamente unos 30 gramos por porción, que son más o menos la misma cantidad de calorías que la pechuga de pollo. Si te fijas, es muy similar. Por eso muchas veces se hace la comparativa. Entonces, que sepas que esas son las diferencias cuando tú eliges un alimento respecto a otro, pero al final lo que importa es que llegues al total proteico diario. Por ejemplo, de hecho te voy a hacer una última comparativa y es, aquí en el software he puesto mis datos y aquí me dice que para mi objetivo de aumentar la masa muscular necesito 130 gramos de proteína. Entonces tú me dirás, vale, ¿qué consumo? ¿O cuántos huevos consumo? ¿O cuánta cantidad de proteína? Siempre cuando te digo eso depende de esto, porque aquí si te fijas me faltan aún proteína para llegar a mi objetivo. Estoy en el 66%, me falta proteína. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo consumir cualquiera más de estas. A lo mejor en vez de consumirme 100 gramos de pechuga de pollo me consumo 200, por ejemplo. Y aquí ya estoy prácticamente llegando. O a lo mejor al desayuno le agrego unos 2 huevos, por darte un ejemplo. Lo busco aquí en el programa.
por ejemplo, un huevo grande y pongo que son 2 huevos, por ejemplo. Y si te fijas, ya prácticamente voy llegando a ese requerimiento proteico diario. Así que siempre recuerda esto, lo más importante es que llegues a tu total diario. Y una vez llegas a tu total diario, puedes combinar diferentes fuentes como ves a continuación. Así que eso es lo más importante. Así que nada, espero que te sea de muchísima utilidad. En el segundo vídeo vamos a hablar sobre los carbohidratos y las grasas. ¿Qué tipos de carbohidratos son mejores? ¿Cuáles generan menos inflamación? ¿Y cuáles son los más interesantes, por ejemplo, cuando quieres aumentar la masa muscular? Ya por último, si no has hecho el test y quieres saber qué tipo de entrenamiento y alimentación debes de seguir según tu tipo de cuerpo, según tu objetivo, si eres hombre, si eres mujer, depende de lo que peses y demás, te recomiendo que hagas el test gratuito. Te lo dejaré aquí arriba y en la descripción de este vídeo para que lo realices, y una vez hagas el test completo te va a salir una clase de unos 20 minutos aproximadamente donde te digo exactamente cómo tienes que entrenar, cómo tienes que alimentarte según el objetivo que tú le hayas marcado. Si bueno, espero que te sea de muchísima utilidad, te lo dejaré en la descripción y también aquí arriba en el enlace que vas a encontrar en esa parte. Hasta la próxima.